tal amigos? Bienvenidos a este espacio llamado Viajando con Frego. Soy Freddy Ani Gómez, los saludo desde el bello Sakura Circus, aquí en la ciudad de Kobe, Japón. Este video es muy especial porque va a ser la primera vez que se va a entrevistar al único artista circense colombiano en ganar el festival internacional más importante de circo de todo el mundo, el Festival Internacional de Monte Carlo. A ella lo han entrevistado, pero en otros idiomas, en japonés, y es la primera vez que se va a grabar en nuestro idioma para toda la gente hispanohablante. Así que acompáñenme para que descubramos quién es Alan David, nos cuente su historia, cómo ganó su premio y nos cuente un poco del Sakura Circus. Acompáñenme, ¡vamos! Nombre, de dónde eres y profesión. Me llamo Alan David Martínez, soy colombiano y soy artista de circo. ¿Qué haces en el circo? Bueno, soy carista, pero también hago diferentes actos. ¿Qué actos haces en el circo? Trapecios, péndulo, malabares, alambre, icarios, trampolín. ¿Desde qué edad trabajas en el circo? Desde niño, desde muy pequeño. ¿Qué generación de los Martínez eres? Soy la quinta generación. ¿Cuál es el acto que más te gusta del circo? Bueno, en realidad me gustan todos, pero con el que más me identifico es con los icarios. Bueno, Alan David, tú eres todo un showman, como dice uno en inglés, ¿no? El showman del circo, porque haces trapecio, haces alambre, haces los sicarios, que es el acto que más te gusta. Eres malabarista, porque también te he visto ensayando, sí. Acróbata. Bueno, cuéntanos cómo fue tus inicios como icarista. Bueno, mira, cuando yo tenía 11 años, mi papá tuvo la idea de mandar a mi hermano Arashi a estudiar español a Colombia. ¿Sí? Entonces lo mandan a estudiar español. Y pues ya mi papá tenía una visión nuestra en el circo, ¿sí? Y de ahí nos mandan para Venezuela, al circo de la familia Perea, Perea Esqueda. Ellos son venezolanos, familia venezolana. Ellos son venezolanos, colombianos, mexicanos. Okay. O sea, y nos mandan para allá con el fin de ensayar acrobacia, de acoplarnos a la pista, ¿no? Y allá justo mi profesor, Marcelo Perea Esqueda, él tenía un número de icarios, ¿sí? Y siempre que ensayábamos, él a lo último se ponía a jugar con nosotros, a los icarios, y poquito a poquito fuimos entrando. Después mi profesor, no sé, seguro vio algo en nosotros, que empezamos a ensayar más en serio. La chispa. Claro, y éramos hermanos y sí. Entonces a mí primero me puso a ensayar mucho antipodismo con una llanta. Y disculpa, explícanos para la gente que no es de circo, ¿qué es el antipodismo? Mira, el antipodismo es como los sicarios, pero se le dice antipodismo cuando tú manejas objetos, ¿sí? Los sicarios es cuando manejas personas. Sí. Y antes de yo empezar con los sicarios, mi profesor me puso a hacer una base de antipodismo, okay, para cuando me subiera mi hermano no lo fuera a lastimar tanto o no lo dejara caer tanto. Y así fue un proceso siempre como de 3 meses, 4 meses, antes de yo poder subir a mi hermano hacia los sicarios. Ya, entonces tú inicias desde tus 11 años. Sí. ¿Correcto? Tu hermano Arashi, en ese momento, ¿qué edad tenía? 6 años. Ok. Y desde ahí empiezan este tema de los sicarios, de la actuación de los sicarios como un juego, ¿no? Como... Claro, empezamos así. Nada, en serio, ¿no? En realidad nosotros estábamos concentrados más como en los trapecios, trampolín. Y empezamos así poco a poco. Y se nos fue dando. Ya. Pero tu papá, Alan Martínez, que eres Alan Jr., ya. Alan Martínez fue la primera persona en que te impulsó, el que te dijo, vamos a hacernos sicarios. Sí, claro, cuando él vio que ya empezamos a ensayar nosotros,
a él le gustaba mucho ese número desde siempre, ¿sí? Y eso sí, desde el principio, desde que él se dio cuenta que empezamos con los sicarios, él estuvo siempre firme con nosotros. Les dio el potencial que Todo, tenías todo. tú con tu hermano. Todo lo que necesitábamos para los sicarios, él siempre nos lo aportó, una cosa que le estamos muy agradecidos. Entonces, tú me dices que te demoraste con tu profesor Marcelo Perea, Marcelo unos 3 meses ensayando antipodismo. con los antipodismos, solo antipodismo, no me dejaba subir a mi hermano porque se puede lastimar, ¿no? Claro. Y después de los 3 meses ya empezaste a ensayar con tu hermano. Claro, más o menos. Pero Y me cuando costó empiezas a mucho. ensayar con tu hermano, ¿todavía lo tomas como un juego o ya le empezaste a tomar un poco más de seriedad? No, a ya los estábamos un sicarios? poco más serios, sí, sí, sí. Ya estábamos más serios. ¿Dónde empezaron los primeros ensayos? En el Circo de los Perea, en Venezuela. Ahí empezamos todo. Eh, Me y imagino después- que como típico cirquero, también jugabas en la casa con tu hermano. Sí, claro, después ya nosotros era como que íbamos a Venezuela, estábamos un año, después nos mandaban para Colombia, nos quedábamos 6 meses, volvíamos a Venezuela. Y claro, en esa época donde nos mandaban a la casa para no perder, ensayábamos sicarios, jugábamos sicarios ahí. Como nosotros todavía no teníamos el aparato de los sicarios, la tranca, ¿Tranca se llama? le decimos tranca, aparato, Ok. en japonés dai. Yo me acuerdo que con un cinturón nos amarrábamos unas almohadas, me amarraba unas almohadas Ok. de la casa con un cinturón aquí para que eso me levantara la espalda. Y así ensayábamos todo el rato. Después, al tiempo, fue que tuvimos nuestro primer aparato. Pero fue duro, los ensayos fueron duros. A mí me costó mucho. ¿Qué es lo más difícil de los sicarios? A ver, tú empiezas con tus ensayos. ¿Qué fue lo que más se te dificultó aprender para ser sicarios? Wow. Bueno, una de las cosas bien difíciles es la comunicación, ¿sí? Porque sí, y más cuando es con hermanos, tú sabes que uno entre hermanos tiene peleas, uno tiene que saber comunicarse muy bien cuando trabaja en pareja, ¿no? Otro, pues la técnica, yo siempre para la acrobacia no fue muy bueno, y siempre me costó mucho más que Arashi o que mis otros hermanos, pero con dedicación. Duro. disciplina. Con disciplina. Claro, y con el apoyo de tu papá que me estás diciendo De mi que, papá que te vio el potencial y les dijo, vamos. sí, de mi papá y del profesor Marcelo, que también tuvo mucha paciencia conmigo. ¿Cuánto tiempo duró Marcelo enseñándote los sicarios? Mira, nosotros estuvimos más o menos 3 años en Venezuela, ¿sí? Y casi los 3 años, 2 años y medio que estuvimos ahí, pues, siempre me enseñó bien, tuvo paciencia, ¿no? Y me enseñó todas las bases. Ok. En términos circenses, lo que tú haces, que pues bueno, tú estiras las piernas y lanzas a tu hermano al aire, en términos circenses se llama el fuerte. Es fuerte. Y tu hermano es Volante. el volante. Bueno, yo trato de hablar un poquito técnico circense porque los que están viendo este video y los que están escuchando también este video, muchos no son de circo. Claro. Entonces también es muy importante que toda la audiencia entienda como un poquito de esas palabritas que la gente no sabe. Sí, sí, Los que sí, son sí. de circo ya se saben todas las palabras, pero los que no son de circo no saben qué es un Entiendo. fuerte, qué es un volante, qué es un doble, qué es un flip-flap, no Claro. saben de eso. Bueno, te quiero preguntar, ¿dónde fue tu primer presentación como icarista? Fue en Venezuela, en el Circo de los Perea. Salimos a trabajar con nuestro profe. Éramos los 5 magníficos. Me acuerdo mucho. Los 5 magníficos. Los 5 magníficos nos Qué anunciaban. buen nombre. Porque mi profe tenía sus 2 volantes, ¿sí? Y pues mi volante era Arashi, ¿sí? Entonces éramos 5, los 5 magníficos. Y esa fue la primera presentación que tuvimos. Después nos presentamos en otro circo en Colombia, ¿verdad? Y después volvimos a Venezuela y ya nos presentábamos con los 5 magníficos. Después de que ya se nos completó el tiempo en Venezuela, que ya nos íbamos a venir para Japón,
ahí ya nos presentamos en Japón y desde ahí siempre hemos estado aquí en Japón. Entonces, si empiezas desde los 11 con tus ensayos y ya a trabajar, llevas más de 10 años como icarista. Sí, aproximadamente 10 años, 11 años más o menos. Bueno, Landavid, ya nos hiciste todo el intro como icarista, todos tus inicios en Latinoamérica, nos hablaste de tu profesor Marcelo, tus ensayos. Quisiera saber, cuando tú ya te vienes a Japón con tu hermano Arashi, Sí. ¿cómo inicia toda la trayectoria de la cantidad de festivales que tienes, todos estos premios? Así que cuéntanos por favor, cómo inició todos estos trofeos, toda esta trayectoria de los Claro. festivales. Bueno, mira, cuando nosotros que salimos de Venezuela, nosotros antes de venir a Japón tuvimos como 3 meses en la casa donde mi abuela, ¿sí? Y desde ahí, desde ese momento, mi papá siempre estuvo por videollamada, en esa época era Skype, ¿sí? Y nos poníamos en la sala de la casa, poníamos el computador, la cámara y desde la mañana. Y mi papá viéndonos por cámara. Y ahí 4 o 5 horas, ¿sí? Ya que sale que tenemos que viajar aquí a Japón, viajamos con Luis Lazarte, un amigo de la familia. Llegamos a Japón, al circo donde estaba trabajando mi papá, y desde ahí empezamos los ensayos con mi papá, fuerte. Que él no sabía mucho de la técnica de los sicarios, ¿sí? Pero pues él es viejo de circo, tiene más o menos noción de acrobacia y eso. Y con el tema de, sí, fue muy estricto, ¿sí? La disciplina. La disciplina, con el tema de la disciplina, de los horarios, de los ensayos, todo eso fue muy estricto, cosa que le agradecemos mucho ahorita, ¿no? Entonces, cuando Marcelo Perea Sí. ya queda en Latinoamérica y tú vienes para aquí a Japón, prácticamente tu papá pasa a ser tu otro maestro así en Japón. Claro. El que está ahí El coach, constante, nuestro vamos, el coach, ¿correcto? Sí, exacto. Bueno, y ya cuando tú estás aquí con tus otros ensayos y sigues trabajando como icarista, ¿cómo llegaste a los primeros festivales? ¿Quién te contactó o a quién contactaste? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue toda esa historia? Mira, el primer festival en el que nosotros participamos fue en el Festival Internacional Virtual de Circo que hizo Tintín. Fue el primero. que se Tintín es hizo- de de- México, de él es México, mexicano, sí. para que toda la audiencia sepa. Señor Tintín Tintín de Campa. México. Tintín Perdón. Campa, ok. Regresamos a Toma. Vámonos. Entonces, Tintín Campa, Sí. él también tiene su propio programa virtual. Los Payatips. Los Payatips. Soy Muchas Tintín. gracias, los Payatips. ¿Te invita o tú le escribes? Mira, la verdad, en esa época el que se manejaba con todo lo de nosotros era mi papá. No estoy seguro. Creo que fue una invitación. Creo yo, sí, no estoy seguro. Pero sí, ese fue nuestro primer festival. Que Eso fue un festival virtual. virtual. ¿En qué año? En el 2018, creo. Ok. 2018, 2019 aproximadamente. Fue el primer festival. Teníamos, claro, era un festival virtual que era en vivo, ¿sí? Tenía sus jurados, veían todo en vivo. Estábamos muy nerviosos, de acuerdo. Y de ahí, de ese festival, uno de los premios era la invitación al Festival Internacional de Girona, ¿Girona es en qué país? en España, En España, ok. en Barcelona, es cerca de Barcelona. Sí. Que ahí fue también importante porque después del Festival de Tintín, gracias a Dios ganamos, ¿sí? Se nos dio la oportunidad de que nos invitaran a Girona y desde ahí empezó más fuerte la cuestión de los ensayos, más estrés. Disfrutamos bastante el proceso, sí, pero fue duro. Hasta llegar a Girona fue muy duro. Claro, empieza la disciplina, la No responsabilidad. te digo, en el festival virtual teníamos mucha presión también, ¿no? Porque se veían los actos, ¿sí? Pero no es lo mismo como que estás ahí, estás viendo los actos, conociendo a los compañeros,
sientes una presión más fuerte, ¿no? Entonces, cuando terminó el festival de Tintín, que ya era seguro que íbamos para Girona, ahí empezaron los ensayos más fuertes. Ok. Nosotros ensayábamos, nos levantábamos tipo 6 de la mañana, empezábamos a ensayar a las 7 de la mañana. Aquí en Japón las funciones son a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Normalmente, son 2 shows. Ujú. Sí. Ensayamos de 7 a 9 y media. A las 9 y media salíamos a alistarnos para la función, que en la función nosotros hacíamos sicarios, trapecios, malabares, trampolín. Wow. Sí. Terminaba la función y otra vez, terminaban más o menos como a las 3 y media, 4 de la tarde. Y desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche más o menos, otra vez ensayando fuerte hasta Girona. Todos los días. Todos los días, no había excusa. No había el Yasumi que No llaman había. aquí el día de descanso. No había Yasumi. Aquí los sicarios de nosotros fue un proyecto de familia, ¿no? Ok. Todos aportaron un poquito, un granito de arena, como El decimos en sello, Colombia, Martínez sí. Brothers. Claro. Por ejemplo, la máquina. La máquina que nosotros nos elevamos es original de los Martínez Brothers. Sí. La máquina, bueno, te me adelantaste a la pregunta, te quería preguntar Claro. eso, sobre la máquina y la música. La música. La música, nosotros cuando también llegamos a Japón, ¿verdad? Que empezamos a ver más abierto el mundo del circo, ¿no? Porque en realidad nosotros estábamos en Venezuela, en Colombia, y conocíamos lo que era Latinoamérica, ¿no? Pero ya cuando salimos a Japón empezamos a ver los números de Europa. Entonces nosotros agarramos de referentes muchos icaristas, por ejemplo, los Ramplin, veíamos muchos icaristas, ¿no? Pero nuestro referente así fuerte que veíamos todos los días eran los hermanos Errani, Rani son los de Italia. italianos. Sí. Italianos, ok. Ellos ganaron Monte Carlo con los sicarios también. ¿Sí? Y nosotros, cada que teníamos un descanso de los ensayos, era viéndolos a ellos, ¿sí? Almorzábamos viéndolos a ellos, Wow. ¿me entiendes? Que llegó un punto donde nuestro número era muy parecido al de ellos. Usábamos la misma música, Ok. el mismo vestuario, parecido, ¿no? Ok, ok. Cuando estábamos empezando, ¿sí? Y entonces, y así mismo con ese estilo, entramos en el Festival de Tintín. Ya cuando sale lo de Girona, unas personas, mi papá también, empezó a idear, dijo, bueno, ya tienen que agarrar su propio estilo, cambiar un poquito, ¿sí? Y dijo, bueno, vamos a cambiar la música. Ujú. Y mandó a componer una canción nueva, que es la canción de los sicarios de los Martínez Brothers. Que es la canción que utilizamos aquí en la Claro. función del circo. En la función del circo, Correcto. que se utilizaron en la mayoría de los festivales. Y esa canción tú la empezaste a utilizar desde Girona. Desde Girona, sí señor. De ahí en adelante todos los De ahí. festivales con tu propia La música. propia canción. También antes de ir a Girona, mi papá quería, pues, mi hermano es japonés, ¿sí? Colombo japonés. Ok. Y mi papá siempre ha querido ese concepto de combinar como nuestra cultura latina con lo japonés, con la cultura japonesa, ¿sí? Entonces, él tuvo la idea muy buena de hacer un intro del número, todo estilo samurái, Ok. ¿sí? Y contrató un profesor especializado en lo que es la cultura samurái, un japonés, el profesor Yamato. Y él venía 2 veces al mes, así estuvo bastante tiempo viniendo para enseñarnos pues la cultura samurái, ¿no? La katana, cómo vestir el kimono, Wow. cómo caminar, las tradiciones, cómo hacer todo con respeto, ¿no? Porque si vamos a representar a una cultura como es la cultura Sí, claro, el japonesa, folclore japonés, claro. tiene que ser todo con respeto. Ok. ¿Sí me entiendes? Entonces él llegó y nos enseñó todas esas cosas y agregamos pues el intro de Samurai. De cuando ya agregan el intro, también o sea, de una vez lo presentaron en Girona. O Sí, sí, sí. sea, con Girona ustedes se fueron con todo el Con power, todo, con sí, todo. con todo.
¿Cómo les fue en Girona? También ganaron Girona. Nos fue súper bien, nos fue muy bien, gracias a Dios ganamos, una experiencia muy bonita. Eh, Conocimos gente espectacular. No, una experiencia muy Tuviste, bonita. o sea, todo te fue bien, no tuviste malas experiencias con Girona, todo súper bien. En Girona no, bueno, tengo una anécdota muy chévere. Cuando nosotros llegamos a Girona, no sé si todavía lo hacen, antes de empezar el festival siempre hacen como un evento, ¿no? Un evento en un centro comercial, en un shopping mall. Y siempre hacen un evento, entonces nosotros vamos todos emocionados, nerviosos, también porque pues está el señor Jenis Matavoz y el señor Joan, que son los dueños del festival, claro, están ahí viendo también, ¿no? Estamos muy nerviosos. Y empezamos a hacer nuestro acto así en el evento y se rompe una pata del aparato de los sicarios. Se rompe y empezó a hacer así el aparato. Claro, más nerviosos nos pusimos, pero nada, ya había empezado el acto, tocaba continuar. Entonces, ¿qué hacía yo? Que me acostaba y aquí justo al lado mío había como una piedra, algo en el piso. Y yo me agarraba así para que el aparato no se me tambaleara. Y ya de resto así fue como que esas cositas que me acuerdo. Después en el festival, no, súper bien, súper agradecido. Muy bonita experiencia. De hecho, siempre con Arashi nos acordamos mucho de ese festival porque fue el primero, ¿no? Claro, la primera vez nunca se olvida, Eso dice. no se olvida. Los nervios que teníamos. Sí, Mi papá también se ponía muy nervioso, sí. siempre. Entonces, no, fue muy bonito. Bueno, cuando ganan el Festival de Girona, ¿qué sigue después de Girona? Mira, después del Festival de Girona, cuando termina, pues ahí nos dimos a conocer, ¿no? Porque en realidad el Festival de Girona es eso, una puerta para que los artistas latinoamericanos que nunca habían estado en Europa se den a conocer más al mundo, ¿no? Ujú. Ahí ya nos dimos a conocer, pan, los Martínez Brothers. Nos llegaron muchas propuestas, ¿sí? Ok. Por ejemplo, el Festival de Rusia, eh, para ir a Chile, a Stuttgart, a muchas partes, ¿no? ¿Qué festival sigue después de Girona? ¿El de Rusia? El de Rusia, sí. De Girona volvimos a Japón. Ahí estuvimos una temporada más ensayando porque ya teníamos lo de Rusia, ¿no? Y estuvimos también como 6 meses Ensayando. lo mismo, más fuerte, si te digo. Porque Claro, ahí ya ya, están más motivados ustedes con su claro, premio ya de está. Girona, mucha más motivación. Vamos, que viene lo de Rusia. Claro, Teníamos más motivación, pero también teníamos mucha más presión. claro, Sí. cierto. Porque teníamos la presión de que, bueno, ganamos un festival, sí, tenemos que responder para el otro, sí. Que siempre, pues la verdad, nosotros nos esforzábamos mucho porque el nivel es muy alto, muy alto en esos festivales, siempre el nivel es muy alto y la verdad siempre íbamos como con las expectativas bajas antes de ir, ¿no? Hay mucha competitividad, ¿no? Hay Sí, sí, sí. gente de circo No, que hay hacen unos grupos, actos, trucos increíbles. sí, no. Y hay grupos muy grandes también. Por ejemplo, hay grupos de básculas que tienen 20, 30 personas. Sí, o los actos chinos también son muy de mucho número de personas. Sí, Wow. Entonces, cuando ya ustedes llegan a Rusia, sí. ¿llegaron en invierno o en verano? Llegamos ni en invierno ni en verano. Ah, bueno, muy normal, Llegamos bien, llegamos. porque Pero dicen que igual, Rusia es muy frío. igual estaba haciendo mucho frío. Nosotros veíamos caminando a los rusos así en Normal. camiseta. Y nosotros con las chaquetas grandotas. No, hace mucho frío. ¿Cómo les fue en Rusia en el Festival de Rusia? Súper bien. ¿No También ganaron también? ganamos súper bien. Yo creo que de las instalaciones más bonitas en las que hemos estado ha sido la de Rusia. Súper bonitas. Sí, son circos gigantes, ¿no? Con cúpulas de 30 metros. Sí, son teatros, son estadios. Son estadios. eh, Atrás en el backstage era otra pista para ensayar, teníamos mucho espacio. eh, no, para que fue una experiencia también muy bonita. Wow.
Cuando ganan el Festival de Rusia, ¿qué festival sigue? Mira, de ahí, de Rusia, ya no volvimos a Japón, ¿sí? De ahí nos fuimos a hacer unas temporadas en Chile Ok, con el Circo Jumbo. ok. Sí. Tremendo salto, ¿no? Rusia-Chile, tremendo Uy, salto. viaje, Sí, eso fue tremendo un viaje. viaje. Sí. Cuando nosotros viajábamos con todos nuestros aparatos, ¿no? Ujú, Entonces era complicado el tema de los viajes. ujú. Entonces viajamos a Chile con el Circo Jumbo. Estuvimos 2 meses en Chile. Hicimos desde la parte de arriba de Chile hasta la parte de abajo. Yo creo que desde arriba, desde Antofagasta, que es la primera ciudad Hasta, al norte, pasado hasta, Santiago. pasando Santiago. Wow. Sí, sí, sí. Em, Termina también. Jumbo en Chile. Sí, ¿Qué bueno, gira sigue? de ahí salimos para China, Otro festival. festival de Chimelong, que se hace en Shanghai. Wow. Espectacular. Wow. Sí. Las Ahí instalaciones, sentimos- me imagino, la iluminación, me imagino. Wow. Y el nivel de Eso competitividad. no, ahí sí sentimos feo. Bueno, en todos los festivales sentimos feo, pero ahí lo sentimos más. Ya habíamos ganado el de Girona, habíamos ganado el de Rusia. Teníamos un poquito más de confianza, sí, la verdad. Ya teníamos nuestro número bien marcado, muy seguro teníamos el número en esa época, ¿no? Sí. Para esos momentos teníamos el número muy, muy, muy seguro. Entonces íbamos con un poco de confianza. Cuando llegamos allá, ¡fu! Se nos cayó la confianza. ¿Por qué? ¡Wow! ¡Qué nivel! Mucho nivel. O sea, en cuando tú China. empezaste a ver a los otros artistas, te Wow. sentiste No, hay mucho nivel. por debajo de ellos. Sí, sí, sí. Nos sentimos la presión. Sentimos la presión, la presión, la presión. Había un grupo también porque había un grupo de básculas rusas que habían ganado Monte Carlo. Ok. Sí. Entonces teníamos mucha presión y pues veníamos de Chile, que en Chile la verdad teníamos un schedule muy fuerte, ¿no? Entonces no teníamos como mucho tiempo de ensayar. Ok. ¿Sí? Entonces era como que estábamos en una ciudad, hacíamos 3 funciones en esa ciudad, desarmábamos y viajábamos de una vez para la otra ciudad. Y los viajes eran como de 4 o 5 horas. Llegábamos al hotel y al día siguiente volvíamos a armar, en la noche eran funciones y volvíamos a viajar. Entonces no teníamos mucho tiempo de ensayo, ¿no? Ok. Entonces por ese lado también teníamos un poquito de desconfianza. Yo creo que de los festivales más duros fue el de China. Ahí llegó mi papá, llegó a China, él estaba en Japón, llegó a China y empezó con nosotros a eso, a recuperar el tiempo que habíamos perdido. Para seguir ensayando. Claro. Bueno, Que yo quiero preguntarte algo para que hablemos ahorita de China. China, los circos también son grandes, ¿no? Son gigantes. muy grande, ¿cierto? sí. Bueno, las máquinas entonces, las máquinas de los Icarios, porque este circo creo que tiene 13 metros de altura, si no estoy mal, Desde el Sakura. desde del el piso hasta la cúpula son 11.50. Ya, pero la máquina que tenemos aquí es de, De 6-7 metros. ya, y entonces, por ejemplo, en esos festivales que son circos, teatros gigantes, ¿de cuántos metros de altura era la máquina? Mira, lo más alto que nosotros trabajamos fue a 13 metros y medio. ¿En China o en Rusia? En Rusia y en China. Ok. Estaba súper alto. Creo que la de China era 12 metros. Sí. Y la de Rusia sí era muy alta. Y esa alta. máquina, bueno, y esas máquinas, ¿las Las compran alquilan. en el propio país o Se alquilan. se alquilan? Claro. La modifican con La Martínez alquilan y Brothers. cuando llegamos a cada festival o a cada espectáculo, claro, se manda a empapelar, la empapelamos. Nosotros cargamos con nuestro logo siempre, Ok. de Martínez Brothers. Y claro, la modifican porque veo que en la máquina de los sicarios hay como 2 palitos, ¿no? Algo así, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, claro, en cada festival que tú llegabas, alquilaban la máquina y modificaban todo, Modificábamos todo, sí, señor. Llegan a Alemania, continúa. Llegan Mira, ustedes llegamos a Alemania. No,
Eso fue en Navidad. Era un Christmas show, una gala de Navidad se le dice. Muy bonito. Nosotros nunca habíamos estado en Alemania, ¿no? A mí me gustaba mucho Alemania. Y lo mismo, unos actos, la mayoría ganadores de Monte Carlo o que iban para Monte Carlo, ¿no? Pero en ese momento ustedes todavía no habían recibido invitación para Monte Carlo. No, ya teníamos la invitación. Ya tenían invitación. Ya para Monte teníamos la invitación, ya sabíamos. De hecho, íbamos a hacer Stuttgart y de ahí salíamos directo para Monte Carlo. ¿sí? Okay. Era una temporada más o menos de un mes y un poquito. Y de ahí salíamos para Monte Carlo. Okay. Entonces, claro, cuando llegamos a Alemania ya sabíamos que íbamos para Monte Carlo, ¿no? Entonces ahí más que nunca estábamos ensayando, ahí estábamos sacando trucos nuevos, Okay. haciendo cosas nuevas, ¿no? Okay. Había mucha presión. Pero pues ahí como no era un festival, era un Christmas show, estábamos un poco más relajados, ¿sí? No era competencia. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos a Alemania y antes de empezar las funciones, en los rehearsal y todas esas cosas, siempre en esos espectáculos grandes hacen como 3 o 4 rehearsal. ¿sí? Okay. Primero hacen solo el acto, después lo hacen con la música, porque la mayoría de veces es con orquesta, Okay. ¿sí? Es música en vivo. Después lo hacen con luces y de último te lo hacen hacer completo, Okay. antes del show, ¿no? Okay. Entonces, en uno de esos rehearsals llegamos con corto tiempo, ¿sí? Al circo. Y mi hermano no pudo como que calentar bien o no sé qué pasó. Y cuando empezamos a hacer el acto, se lastima, ¿sí? Yo me acuerdo que nosotros empezábamos con lo del samurái y él hacía un salto mortal. Y cuando cayó, se tiró al piso, ¿sí? Cosa que él nunca hacía. Porque si algo tengo que reconocerle a Arash es que aguantaba mucho los dolores. Sí, él llegó a trabajar con la rodilla fisurada. ¿sí? Wow. Y siempre aguantó, siempre se la bancaba, como decíamos. ¿no? Y de repente hizo un mortal y se tiró al piso. Desde ese momento yo supe que era algo grave, ¿no? Pero pues no pensamos que tanto. Sí. Gracias a Dios la empresa se portó muy bien, ¿sí? Ellos cubrieron todo. De hecho, al lado del hotel de nosotros estaba el estadio de Stuttgart, ¿sí? Que es de la selección, del equipo de Stuttgart, ¿no? Un equipo grandísimo. Okay. Entonces los del circo mandaron a Arashi allá, al fisioterapeuta, al hospital, a que lo revisaron, ¿no? Sabes Ok. que siempre en esas lesiones es mejor ir a hospitales donde atienden deportistas. Sí. ¿no? Y lo revisaron y tenía un desgarre de músculo. Tenía todo el músculo partido. ¿Y cuál a fue la el parte mitad. médico? ¿Cuánto tiempo le están dando a Arashi para la Mira, él recuperación? está dando 6 meses. 6 meses. 6 meses en ese momento se nos vino todo abajo. Mi papá estaba súper nervioso, súper estresado, ¿no? Porque ya faltaban 2 meses para llegar a Monte Carlo. Que era ¿no? lo más top, Monte Carlo. Que claro. esa era nuestra meta. Ya en ese momento la meta de nosotros era Monte Carlo. Ir. ¿Sí? Sí. Claro. Entonces fue súper duro. Fue súper duro, súper duro. Mi papá se estresó mucho, hubieron muchas peleas, muchos problemas familiares, ¿no? Que pues nosotros decíamos, no, todo el esfuerzo perdido, ¿no? Porque todo Claro. el tiempo, todo el proceso que llevamos, todos los ensayos, estábamos, como te dije, sacando trucos nuevos, cosas nuevas, se perdió, pensamos, Ok. ¿no? Pues gracias a Dios se portaron muy bien. Arashi empezó con sus terapias, ¿no? Porque estaban diciendo que mejor dejáramos y vamos el próximo año.
pero pues esa no era la idea, ¿sí? No, no, no. Claro. Nosotros teníamos la emoción de ir ese año. Y Arashi se lastimó fuerte y la vimos fea. Ahí le empezaron a hacer yo no sé cuántas cosas en la pierna. Nosotros nos levantábamos también temprano, ya no a ensayar, sino a llevar a Arashi al hospital. ¿Sí? Sí. Y ahí nos gastábamos todo el día. Okay. Todo el día con Arashi, que le hacían que si electricidad, que si láser, que si masajes. ¿Sí? Pudieron terminar la temporada, el Se Christmas termi- Show el en Christmas Show. Alemania. Se terminó así. Ahí ya finalmente viajan a Monte Carlo. Y en Monte Carlo, cuando llegan a Monte Carlo, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo se siente tu hermano cuando No, ahí todavía estaba delicado. O sea, nosotros hacíamos el acto, pero todo muy suave. O sea, ya no hacíamos las bajadas que él hace. Él bajaba con 2 fiflas o con doble al piso, ¿no? Estaba muy delicado y pues era como incómodo también para los dos, ¿no? Porque era como cuidándolo, ¿no? Entonces cualquier cosita que medio pasaba, ¿estás bien? No sé qué tal, a él le dolía mucho, ¿sí? Después, a los días de llegar a Monte Carlo, él también como que se fue emocionando más. Muchas personas nos apoyaron, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que también le damos mucho las gracias. Juan Cebolla, el de Sí, la Juan familia Cebolla Gasca, Gasca, de Juan los Cebolla hermanos Gasca, Gasca. sí. Yo me acuerdo que en la época nos apoyaban mucho, ¿sí? Y él desde Colombia le mandó una crema especial a Arashi. Yo no sé, una crema caliente o fría, no sé, una crema especial para que se echara, ¿no? En la pierna y todo. Hubieron mucha gente que nos apoyó harto cuando pasó lo de Arashi, ¿no? Entonces se mejoró, pudimos ensayar mejor, pero entonces siempre había esa cosita, ¿no? De que en Claro. cualquier momento se vuelve a romper el músculo. Entonces, cuando ustedes llegan ya a Monte Carlos, que pues llegan al festival más importante del mundo, ¿qué expectativas tenías, Alan David, con todo lo que tú me estás contando? No, pues mira, la verdad todos teníamos las expectativas muy bajas. Después de lo que pasó era como que nos íbamos a presentar, no más, ¿sí? Fue duro, fue duro, fue duro. Mi papá ya no tenía como que las mismas ganas, ¿no? Se nos bajó mucho el ánimo. Ya no íbamos como que con la esperanza de ganar algo, sino como a presentarnos, ¿no? Y en los ensayos, cuando empiezan los ensayos, ¿todavía te sentías como un poco bajo del todo? Todavía, ¿no? todo, sí, claro. Nosotros vinimos a agarrar un poquito más la onda fue cuando, en los últimos ensayos, antes de que empezaran los rehearsal, Ok. ¿verdad? Nosotros nos daban un espacio para ensayar en el estadio de Mónaco. ¿Sí? Hay como un espacio grande donde hacen gimnasia y ahí nos daban el espacio para ensayar. En los últimos ensayos fue que pudimos hacer toda la rutina completa como la teníamos de Anteriormente. siempre. Sí, Claro. antes de que le pasara lo que le pasó a Arashi, El ¿no? accidente de Arachi, claro. Entonces ahí como que, bueno, fue confianza, pero siempre era cuidándonos con Arashi. Siempre antes de ensayar era 1 hora vendándolo o haciéndole primero los masajes, Ok. sí, vendándolo. Después ensayábamos y otra vez tocaba hacer masajes. Ok. Y así siempre, siempre. Cuando llega el día de la presentación, la expectativa de ganar algún premio, bien sea plata, bronce, todavía estaba bajo. No, siempre estuvo bajo, siempre, siempre. Hasta el último momento. Nosotros nunca, la verdad, pensamos que fuéramos a ganar. Sí. Cuando llega el día cero del festival, ¿cómo te sentiste cuando tocaste ya la pista de Monte Carlo con todo el público, los jurados, que llega gente tan importante de circo con tanta trayectoria? ¿Cómo te sentiste en ese momento de la presentación? Mira, no, es que yo te cuento y se me paran los pelos todavía. Wow, increíble. No, eso fue una cosa de locos, de locos, de locos, de locos. A nosotros, gracias a Dios, cuando fuimos, nos tocó un grupo muy, muy, muy chévere, todos los artistas súper, nos tocó con un grupo de latinos, los alambristas,
del señor Henry Ayala, ¿no? Entonces no nos sentíamos como tan solos, ¿no? Habíamos más gente latina, más apoyo, ¿no? Y también teníamos el honor de conocer a los hermanos de Rani, ¿no? Pues ellos estaban ahí. Claro, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a integrarnos en los grupos ya había como más confianza, ¿no? Muy chévere. Nosotros teníamos esa presión de que, wow, ellos eran como la eminencia de los sicarios, ¿no? Los Serrani, Los de Rani, eran como lo más top para nosotros, ¿no? Y ellos estaban ahí, trabajando, ¿sí? Y los conocimos y ellos no, súper chévere, siempre con full ánimo, apoyando, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho. Fue como un estímulo. Claro, emocional y Pues sí, psicológico. sí, porque es como un futbolista ver a Messi, sí, que Messi te diga, mira, lo estás haciendo bien, una Wow. cosa así, ¿sí me entiendes? Así fue un sentimiento así para nosotros, pero pues teníamos la presión también, ¿no? Con lo que tú dices, allá va gente muy importante. Yo me acuerdo de algo que no me pasó nunca en los otros festivales. Sí tenía muchos nervios, sí, en los otros festivales, pero no me pasó nunca fue que antes de salir a escena, o sea, en el backstage, ¿sí? Ya cuando estábamos detrás de la cortina, me empezó a entrar una sensación de cosquilla, de nervios. Arashi también se puso nervioso y empezó como a querer vomitar. Los nervios. No, sí, los nervios, Los ¿no? nervios. Y yo, no, vamos, ¿qué tal? Nosotros siempre con Arashi, antes de empezar, Arashi se hacía a un lado, ¿verdad? Ya era como un ritual de él, ¿no? Se hacía por allá solo y se concentraba y él decía que cuando está así, él repasaba la rutina, ¿no? En la cabeza. En ese momento no le gustaba que le hablara a nadie, ¿no? Ese día él estaba de aquí para allá caminando y yo no veía que el marica se concentraba, nada, nada, ¿no? Entonces estábamos muy nerviosos. Y te digo, se me empezó a subir todo así detrás de cortinas, salimos al acto. Hicimos lo del samurái. Bien. Yo estaba nervioso. Para hacer lo del samurái siempre toca estar relajado, ¿no? Para que salga natural. Y yo estaba parecía un robot. Y tratando de que todo saliera bien. Yo me acuerdo que... Uy. Wow. Emotivo. ¿Y en qué momento No. crees que, no sé si te acuerdas, en qué momento tú crees que se rompe el hielo, que ya entras en confianza? Mira, entonces... Bueno, hablo de la presentación. Sí, sí, sí. Salimos a hacerlo del samurái. Todavía ahí, hacen el blackout, me acuesto en el aparato. Ahora sí me dice, Alan, fuerza, ¿no? Y a mí me temblaban las piernas, ¿no? Y hacen el blackout para ya empezar los sicarios. Y me temblaban las piernas, ¿no? Y cuando entonces empieza la música, para pa pam pam param pam, y ahora sí empieza a girar. A mí no me entraban fuerza en las piernas, yo tenía como un cosquilleo en la barriga. Y no, yo dije, no, aquí fue, no, aquí fallamos. No. Los nervios. Los nervios, yo estaba muy... Y nunca me había pasado, y eso no se me olvida, no se me olvida, no se me olvida. Y nunca me había pasado y no creo que me vuelva a pasar, ¿no? Apenas ahora sí, baja, que saludamos, que ya los aplausos del público, ahí se me quitó todo. Una vez el primer saludo que hicimos, ahí ya se controló todo otra vez. Wow. Y fue duro. Y de ahí para allá ya todo el Pero acto. de ahí ya para allá todo el acto, pero yo pienso porque también había mucha gente, muchos referentes, ¿no? Claro. No solo estaban los Serrani, estaban los hermanos Ramplín, ¿sí? Que ellos trabajaron en Soleil con los sicarios. Estaban los hermanos Velo también en Soleil con los sicarios. Mucha gente dura en los sicarios, ¿sí? Entonces nosotros teníamos como esa presión, ¿verdad?
Claro, como que los maestros nos están viendo acá. Claro, como que la gente que puso a los sicarios en top están viéndonos, ¿no? Entonces, sí, esa fue una experiencia que no se me olvida nunca, nunca, nunca. Cuando nunca. terminas el acto de los sicarios y ya saludan al público, ¿cómo viste al público? No, muy bonito. No, eso fue otra emoción también, otra emoción diferente, ¿no? En ese momentico el acto de nosotros duraba 12 minutos, ¿no? 13, 12 minutos aproximadamente. En ese momento tuve como 1000 emociones, 1000 sentimientos, no sé. Yo sentía nervios, sentía emoción, felicidad, susto, no sentía miedo por Arashi, por la pierna, Ujú. ¿no? Tenía que estar concentrado, tenía que estar alegre. No, eso fue, en ese primer show sentí muchas cosas. No, el acto, gracias a Dios, salió perfecto, no fallamos nada. Cuando saludamos, nosotros terminamos los dobles y el público se paró. Wow. ¿Sí? El público, todo el circo estaba de pie y nosotros no habíamos terminado el acto. ¿Sí? Todavía faltaba la máquina y ya todo el mundo estaba de pie. Muy bonito. Fuimos la máquina, terminamos la máquina. Cuando salimos atrás, no, eso fue la emoción más grande. Tu papá, tu mamá. Mi papá, mamá, todos llorando, ¿no? Qué Los bonito. amigos, los compañeros que estaban ahí, abrazándonos, ¿no? Muy, muy bonito. Qué bonita experiencia. Bueno, Alan, ¿y en qué momento se dan cuenta de que ganan Monte Carlo? ¿Cómo funciona Monte Carlo? ¿Lo del premio lo dan el mismo día o cómo funciona? Mira, la premiación en sí no te dan el premio, ¿no? Pero lo que es te dicen quién va al show de oro, pues prácticamente. Finalistas. Los finalistas, una Ok. cosa así. Que a ese show solo va la gente que ganó algo. Solo sale, ¿no? Es en un... ¿Cómo te digo? Es como en un teatro, no sé. Sí, es Ok. una reunión como solo para los artistas, para la gente del circo. Es como una fiesta también, ¿no? Ok. Que ahí es donde dicen la premiación prácticamente. Sí. Ok. Ahí te dicen quién gana, quién no. Entonces, pero cuando ya ustedes los invitan a ese teatro, ¿eso sale otro día? Claro, eso terminan las funciones. Vamos a la premiación allá en el hotel. Es un hotel grandísimo, muy bonito, donde hay un casino. Todavía No. no sabían ustedes que iban No, a ganar. nada, no sabíamos sabían nada, nada. Eso no se sabe sino hasta lo último. hasta lo último. Claro. ¿Y cómo fue la entrega? ¿En qué momento se dan cuenta de que ganan el premio el Festival de Monte Carlo? Entonces ahí nos dicen, ahí empiezan a llamar, ¿no? Ah, que tal persona te dan un premio especial. Que si la música, por ejemplo, nosotros tenemos un premio muy bonito, que es este que está aquí, que es el de mejor música, ¿sí? Y ahí te dan todos los premios especiales en esa cena de gala, ¿no? Pero no te dicen quién gana oro, ¿sí? A la final. Entonces, al otro día está la función de oro, que le dicen. Cuando termina esa función, ¿verdad? Esa función ya no es calificada, ¿sí? Ahí ya no califican los jueces. Ahí ya es solo como para el público y eso. La función de oro. Cuando termina esa función es la premiación. Ok. Estamos todos reunidos en la pista. Llega la princesa de Mónaco con el príncipe, ¿sí? Todo el principado de Mónaco y ellos son los que te dan el premio. Ahí es donde te llaman. Y ahí los anuncian, los hermanos Claro, Martínez, premio de oro, Sí, o cómo lo llaman el ellos. clown Payaso de oro, premio de oro, El clown de oro, el payaso de oro. clown de oro. Sí. Bueno, quiero que por favor nos muestres el Dale. premio del Festival de Monte Carlo, por favor. Vamos a verlo por acá, Sí, aquí está. por favor.
El payaso de oro. Pesa un poquito, ¿no? Sí, muy bonito. Dice aquí, 44 Festival Internacional del Circo de Monte Carlo del año 2020, Martínez Brothers. De verdad, qué honor para mí estar tocando este trofeo al único colombiano por ahora en ganar este festival. Claro que por ahora. Sí, Espero que por haya ahora. muchos más, sí. Sí, claro, hay muchos más y Tienen espero salir que sean muchos más colombianos Sí, sí, sí. que se puedan ganar este festival, pero por ahora Alan David Martínez es el único que puede decir orgullosamente que se ha ganado este premio, el Clown, Golden Clown, me imagino, el Golden payaso de Clown. oro. Aquí está el premio de Alan David Martínez, bien merecido, hermano, de verdad, parce, Sí. bien merecido con todo. Esto es como un podcast lo que estamos haciendo Sí, acá, claro. con todo lo que nos ha contado, con toda tu trayectoria, sufrimiento, esfuerzo, No, la verdad que sí. lágrimas, Sí, ahí se... Es un esfuerzo de toda la familia, todo ¿no? tuyo. Wow. Este premio tiene muchas cosas adentro. Tiene Para toda la vida. peleas. Cada vez que lo veas. Sí, claro. Tiene peleas, alegrías, Claro. sudor, sangre. Y esto es de fuente de todo. inspiración para otras generaciones, para la próxima Claro que generación de sí. los Martínez. Claro que sí. Ahorita, pues Arashi ya no está haciendo los sicarios conmigo, Ok. ¿no? Porque él terminó muy lastimado, pues, sí, de la espalda y wow. Mucho cuidado. Pongámoslo por aquí. Lo quiero ladito. Se siente a hablar con nosotros. Ay, que a tu lado, ahí nomás. Él debe hacer y pues él ya no está haciendo los sicarios conmigo, ¿no? Porque quedó muy lastimado. Sí, claro, fue mucho ensayo, muchas cosas desde pequeño, ¿no? Dele, dele, dele. Pero salió la nueva generación, que son mis otros hermanos más pequeños. Que es el Arata, Arata, que es con el que que es- estamos trabajando en este claro, momento, correcto, Arata. Arata. También trabajamos con Akun, que es mi otro hermano, ¿no? Y próximamente ya viene una nueva volante, que es algo nuevo porque yo nunca había trabajado con una chica, ¿no? Que se llama Arena, mi hermanita menor, Ok. que es la que le sigue a Arata. Ok. Bueno, antes de que tú me cuentes un poco sobre la nueva generación de los Martínez, quiero que por favor nos muestres tus premios, Dale. empezando desde Tintín Campa Campa, que fue el festival virtual. Se me Mira. cayó este micrófono por acá. Este fue el primer trofeo que nosotros subimos con los sicarios. Mira. Primer lugar, Festival Internacional de Circo, Virtual de Circo Los Payatips 2018. Este fue en el 2018. Qué bonito reconocimiento. Ahí está. Bueno, este fue el primer festival que ganan ustedes. Sí. Ahí pasamos a Girona, si bien recuerdo. Ah, Girona. Vamos sí, a señor. mostrar aquí Girona. Ah, Vamos a mostrar Girona. Este es el clown el elefante de oro. De ese octavo, ¿cierto? Sí. Octavo Festival Internacional del Circo Elefante de Oro, los Martínez Brothers. Vamos a mostrarlo un poquito por acá. Elefante Qué de bonito. oro. Este es el de Girona, ¿correcto? ¿Qué sigue? Seguía Rusia, si no estoy mal. Mira, antes de seguir con el de Rusia, este es uno de los premios más bonitos que nos han dado. ¿Por qué? Porque esto fue en Girona, ¿sí? Ok. Este premio no lo puntean, no es puntuado, ¿sí? No es el jurado el que te lo da. Ok. Esto te lo da el público, ¿sí? O sea, como votación por público Claro. también. Sí. Entonces este premio nos lo dio el público de Girona. Ok. Entonces, para nosotros los artistas de circo, pues a la final lo más importante es que al público le guste, ¿no? Aquí dice Llevar los Premio del aplausos. Public Martínez Brothers. ¿No? Entonces este premio me gusta mucho, siempre lo recuerdo mucho. ¿Qué otro premio, por favor? ¿Qué Mira, sigue? aquí sigue el premio Idol, Festival de Rusia. El Festival de Rusia. Este fue en el año 2019, Moscú. 2019, Moscú. Moscú. Wow, Premio de Idol, wow, espectacular. bonito. Hermoso. ¿Qué sigue? China.
El Festival de El China. Festival de China. A ver, ¿cuál es? Ahora vamos por acá. Este está un poquito pesado. Como que es el más pesado de todos, ¿no? Sí. Dice aquí, Bueno, The sexto. Sixth China International Circus Festival. Este es el de China, Golden Tiger Award. Chimelón. Chimelón. Sí pesa, ese está Pesa, pesado. pesa. Y qué bonito, mira. Está El espectacular. Tiger. El Tiger. Wow. Bonito. A ver, aquí en tu vitrina de premios, ¿qué otro tienes? Mira. Veo por allí porfa, quiero ver este que es el que tú me dices que es muy especial. Este premio me gusta también mucho. Porque ¿este premio qué? Es el de mejor música. La mejor música que hubo este año en Monte Carlo. La mejor composición. La mejor composición. Pam, Exacto, tarán. esa música. Wow, La espectacular. de los sicarios. O sea que ustedes salieron doblemente premiados porque además Sí. del festival, que es el principal, también les dieron esta Claro. música. Salió este. Wow. ¿Otro más? Claro, mira, después este también está chévere. Este premio se lo dieron a mi hermano, Arashi, porque fue el artista más joven que estuvo ese año, ¿no? Espera, este también fue de Monte Carlo. Monte Carlo, sí. Y este es por el artista más joven. Más ganaron. joven. O sea que ustedes se ganaron todo en Monte Carlo. Sí, prácticamente. Pues mira, ya me mostraste el de música y el del acto completo. Y este también muy bonito. Este fue el de Monte Carlo New Generation. Dice aquí, Junior Dior New Generation 2020. Oye, yo no pensé yo no sabía, Claro. yo no sabía, me corrijo, yo no sabía que ustedes habían ganado tantos premios en Monte Carlo. Uy, parce, qué chimba, de verdad. Sí, sí, muy Mil bonito, felicitaciones, todo, gracias a wow. Increíble. Wow, ya, yo también me emociono, wow. Y ese que está ahí, ese disco, Este disco es de Rusia. vamos a mostrar ese disco. La pista de oro. Este es en Rusia, año 2019, World Festival of Circus Arts. Está muy lindo también este premio. Sí, es muy bonito. Hermoso también. Wow. Bueno, dejémoslo allá. Alan David, de verdad, mil felicitaciones. Gracias. Tremenda trayectoria. Te ganaste todo, todo, todo. Se lo ganaron todo tú con tu hermano. En Monte Carlo, todo, todo, todo. Increíble. Bueno, pero tengo una pregunta. Veo que ustedes se ganan el Festival de Monte Carlo del año 2020. ¿En qué mes fue? Porque la pandemia fue en el 2020. Fue justo antes de la pandemia. O sea, que contaron también como con esa suerte de que pudieron presentarse y ganar el festival justo antes de empezar la pandemia. Sí, mira, se me estaba olvidando algo. Un premio muy bonito. Ok. Mira, esta bandeja nos la dio el señor Alain Ferrer. Wow. Vamos a mostrarle un poco acá con la luz. Octavo Festival Internacional Cirque Elefante d'Or, Girona 2019. Eso fue un premio muy bonito también. Dejémoslo aquí también, por favor. Sí, sí, Dejémoslo aquí arriba también, que Dejémoslo haga aquí arriba. parte aquí de todos tus premios. ¿Faltó algún otro premio para mostrar o ahí estamos bien? No, estamos. Bueno, porque quiero que me cuentes rápidamente de que ganan todos estos premios, inicia la pandemia. Claro, nosotros terminamos Monte Carlo. Ahí teníamos planeado volver a Japón más o menos un mes, 2 meses. Sí. Y justo cuando terminamos, que viajamos, ya estaba empezando lo del corona, ¿sí? Ya, por ejemplo, en Corea ya se veía la gente con máscaras en el aeropuerto, ¿no? Pero pues en ese momento todos pensábamos que era algo pasajero, ¿sí? Que no se iba a quedar. Llegamos a Japón,
llegamos a Wakayama, que es donde está nuestra casa, La ¿no? sede del Sakura Circus. Que ahorita es la sede del Sakura Circus. Y cuando llegamos, justo llegamos a la casa, empezaron las alertas y las noticias, y que en China y que el corona, ¿no? Cerraron todo. Nosotros teníamos, después de Monte Carlo, teníamos contratos hasta 2025, ¿sí? Pero cuando pasó lo del corona, todo se canceló. Sí. Wow. Oye, todo pasa por algo. Claro, Porque estamos, mientras grabamos este video, estamos en el 2024. O sea, que tenemos- si no hubiese pasado la pandemia, estuviesen súper comprometidos hasta el 2025. claro, Y no estaríamos, existiría Sakura Circus. y a lo mejor no existiría el Sakura Circus, exacto. Porque cuando eso, pues mi papá ya había dejado de trabajar en la empresa en la que estaba, ¿no? Porque él, antes de ir a Monte Carlo, él decidió dejar todo su trabajo, dejar todo, pues, para estar más concentrado con nosotros para lo de Monte Carlo. Este fue un sacrificio, por eso te digo que este premio es un sacrificio de toda la familia, ¿no? Wow. No solo de ensayo y cosas de nosotros, no, de toda la familia, de los hermanos, ¿verdad? Que se aguantaron tanto tiempo sin Gisae, sin mi mamá. Qué A bonito el apoyo ellos, de la familia cuando uno está claro. proyectado en algo, ¿no? Mira, mi mamá tiene muchos hijos, sí, y cuando estábamos nosotros en los festivales o viajando, ella siempre, como era nuestra manager, ella siempre estuvo con nosotros, ella tuvo que dejar a los niños prácticamente casi un año, ¿sí? Y se aguantaron, siempre nos apoyaron mis hermanos, todo, ¿no? Entonces este premio es un premio de toda la familia, Súper especial este premio. súper especial, claro. Eso es para toda la vida, David. Sí, sí, Para sí, toda la sí. vida. Bueno, entonces te cuento, ¿no? Como mi papá ya había dejado de trabajar y nosotros teníamos planes de irnos para China, ¿no? Teníamos un contrato en China. Entonces cerraron todas las fronteras, cerraron todo, no podíamos viajar, no se podía trabajar tampoco, porque los espectáculos que habían también los cerraron, ¿no? Mi papá ya tenía algunas cosas del Sakura Circus, ya tenía algunas cosas allá en el terreno de nosotros, ¿no? Claro, mi papá siempre tuvo el sueño de hacer su propio circo, ¿sí? Entonces él poco a poco iba como acumulando las cositas, ¿no? Ahorrando y comprando cosas siempre con la mentalidad de algún día hacer su circo. Sí, entonces él tenía ya algunas cosas guardadas, tenía una carpa, sí, tenía el stand, tenía, qué sé, unos cosas de sonido, ¿no? Pero no tenía todo completo. Ok. Entonces ya cuando inicia la pandemia, ya no pueden cumplir todos los compromisos que tenían con las otras empresas. Se quedan aquí en Japón. Claro, nos quedamos prácticamente mirando para el techo. Claro. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Eso es lo que yo te quería preguntar. Porque- Entonces, ¿en qué momento se le enciende la chispa de abrir el Sakura Circus? Claro, en ese momento entonces nosotros quedamos como que, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque no hay para dónde agarrar. Ya no estamos trabajando en esa empresa en la que estábamos antes, ¿no? ¿Qué hacemos? Y mi papá dice, pues, no, toca abrir el circo, ¿sí? Ok. Eso fue una decisión bastante fuerte, ¿no? Arriesgada, porque ¿quién se tira a abrir una empresa en pleno coronavirus, ¿no? Y justo que la... Eso fue en la parte más fuerte, ¿no? y más un espectáculo. que, Claro, pues, mira, un público. nosotros duramos 9, no más, 10 meses, ¿verdad? Parados. O sea, parados y mientras armábamos la carpa, el circo, ¿no? Porque solo éramos nosotros tres nomás. Alan papá, Mi papá, Alan David. mi hermano Alain y yo. Sí, porque pues estaban mis otros hermanos, pero estaban muy pequeños. Sí. Y pues mi mamá también, que ella no hacía cosas de la carpa ni nada, pero ella era la representante del circo ahora.
que era la que iba a la alcaldía, pedía permisos, sacaba cosas, ¿no? Ok. Y bueno, así poco a poco fue dura esa época porque eso es como una zona rural, ¿no? Entonces nuestro terreno está en una montaña y ahí vivimos 10 meses, ¿no? Y poquito a poquito, digamos, durábamos 3 días sacando la cúpula, ¿no? Cúpula pesada. Duramos 3 días, no para nada. Nos duramos una semana bajando todo el estén de donde estaba. No, y así poco a poco, poco a poco. Hasta que paramos la carpa. Cuando paramos la carpa ya había más emoción porque ya había algo, ¿no? La motivación. Ya había la motivación. También fue bonito. La primera vez que paramos la carpa. Fue bien bonito. Y así inicia el Sakura Circus. Claro, y así empezó el Sakura Circus. Después ya llegó Luis Lazarte, que también siempre desde el principio ha estado, ¿no? Desde antes de empezar, siempre estuvo también, ¿no? Ya empezaron a llegar más gente. Y de eso llevamos 4 años, desde que empezamos. Bueno, es una empresa muy nueva aquí en Japón, el Sakura Circus, pero yo ya hice un documental sobre el Sakura Circus que lo pueden ver en mi canal de Viajando con Frego, que es el primer documental en español que habla sobre el Sakura Circus. Les dejo por aquí el link. Y yo siempre lo he dicho, antes de yo llegar a esta empresa, y lo sigo sosteniendo al frente tuyo, que este circo, Alan Martínez, papá, con toda su familia, ha marcado un antes y un después en Japón en el tema circense. Porque aquí hay otros circos en Japón, pero nunca se preocupaban por el tema de la parte técnica, ¿no? La parte de la iluminación, el audio, las instalaciones. Abre Sakura Circus y en menos de 4 años ha sido un cambio exponencial porque año tras año en cada producción yo siempre veo que se quieren superar. La mejor iluminación, vamos a comprar las nuevas máquinas, traigamos este artista, vamos a mejorar las instalaciones y eso ha marcado un precedente. Claro, David. no solo eso, Frego. Mira, si tú te das cuenta, antes de abrir el Sakura Circus, te lo digo por experiencia propia, yo estuve trabajando en otra empresa, ¿no? Y también vimos los otros circos. Aquí en Japón solo hay 4 circos ahorita, ¿sí? En todo Japón. Y no solo este circo ha crecido, sino este circo influenció a los otros circos a que empezaran a crecer. Lo que yo estoy ¿sí? diciendo, marca el precedente, marca el Porque antes y el después. Antes del Sakura Circus, pues tú veías los otros espectáculos y me da mucha lástima decirlo, pero estaban muy escasos de recursos, ¿no? Porque los dueños se preocupaban solo por el negocio, no por invertirle en el circo y cosas así, ¿no? Pero una vez que se abre el Sakura Circus, que empezaron a ver cómo es el sistema, que es la iluminación más bonita, los otros circos también empezaron a invertir, ¿no? Y ahorita están mucho más bonitos que antes. Claro. Está creciendo la cultura de circo aquí en Japón, que es una cosa que nos da alegría a todos, ¿no? Pero yo creo que, mira, es importante recalcarlo. Yo no hago parte de los Martínez. No, somos amigos. Sí. Me siento afortunado de estar trabajando acá. Pero es algo importante siempre recalcar que el Sakura Circus ha marcado un antes y un después. De hecho, yo por ese video, lo voy a decir aquí públicamente, por ese video del Sakura Circus, yo tuve un gran problema donde yo trabajaba, pero yo no entiendo. O sea, yo creo que hay que aceptar las cosas como son y aceptar la realidad. ¿Correcto? Claro. De que el Sakura Circus hoy en día es el circo más bonito que tiene Japón y de que impulsó a los otros circos a progresar, a preocuparse por las instalaciones, por la tecnología, por la iluminación, por el audio. Y hoy en día uno ve esos circos y ya colocan iluminación por fuera, se preocupan ya por comprar Claro, iluminación. se ve un cambio Exponencial, bonito, todo, bonito. y eso está bien. Eso está muy Y bien. eso está muy bien. A todos nuestros compañeros latinos que trabajan en los otros circos, los felicito que también la están dando todo. La competencia tiene que ser, es importante la competencia, pero que sea una competencia Sana. leal, que sea una competencia sana y más nosotros como latinoamericanos. Claro, Esta claro. no es nuestra tierra, esto es Japón, esta no es nuestra cultura y que la competencia sea leal
Y el Sakura, pues es un circo muy competitivo y ha hecho que los otros circos estén evolucionando también. Totalmente de acuerdo, sí, señor. No, muy bonito, muy bonito. Bueno, Alan David, ya inicia el Sakura, ya nos hablaste de tus premios, del Festival de Monte Carlo, toda tu trayectoria. Vuelvo a ese punto súper importante que hablamos hace unos minutos sobre la nueva generación de los hermanos Martínez. Ya con este tema cerramos. ¿Cómo van los ensayos con tu hermanita Arena? Arena. Creo que se llama ella, con Arata. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Ves proyección en ellos? ¿Les ves futuro a la nueva generación? Mira, claro, sí, ellos tienen mucho talento, ¿no? Van muy bien, sí. Claro que están muy pequeños todavía, ¿no? Les faltan muchas cosas por aprender, muchas experiencias, pero van súper bien. O sea, nosotros somos familia de circo, sí. Ellos les apasiona el circo, les gusta el circo, les gusta la pista. El otro día, Arena, ella sale al trampolín y ella me decía que le gustaba, lo más que le gustaba del acto era cuando saludaba, que el público le aplaudía, ¿sí me entiendes? Tan linda. Entonces, lo más importante es eso, ¿no? Que tengan ese sentimiento, ¿no? De que les guste el circo. No solo ellos, también está mi otro hermano Akun, mi hermana Sakura está ensayando aro, empezó a ensayar trapecios, ¿sí? Y poquito a poquito los más chiquitos se van motivando, mis hijos también. Mi hija que tiene 3 años, ella le encanta la pista, ¿sí? Todavía no ha salido, pero le encanta. En la casa siempre está jugando al circo, ¿no? Que eso es muy bonito y yo les veo mucho futuro, la verdad. ¿Quisiera volver a participar en algún festival? Claro, claro que sí. De hecho, me gustaría mucho, ¿sí? Y estoy encaminado a volver a participar en festivales. Ok. Sí, es otra vez un proceso desde cero, porque todo inicio es así, ¿no? Volvemos a empezar otra vez desde cero, pero bueno, ahí vamos encaminados. Quién sabe en unos añitos. Claro, lo más importante es que tienes el conocimiento y tienes Claro, mira que el apoyo de tu familia. tenemos el apoyo de la familia y pues ya tenemos la experiencia, ¿no? Ujú. Que La pues experiencia. los errores que cometimos ya no los vamos a volver a cometer. Quizás cometemos otra clase de errores, pero aprenderemos de los errores, ¿no? Ujú. Entonces ya tenemos la experiencia, tenemos las ganas, tenemos la facilidad, ¿no? Ujú. Es el Sakura Circus, antes no teníamos el Sakura Circus. Entonces yo digo que se vienen cosas muy bonitas, por eso le digo a todo el mundo que esté muy atento. Y que luchen por sus sueños. Claro, eso es lo más Aquí está Alan importante. David, que es una prueba viviente de que Que- los sueños se cumplen con disciplina y Esfuerzo, disciplina, ¿verdad? Siempre enfocados en lo que se haga, ¿no? Y siempre de la mano de Dios, tú sabes cómo es eso, ¿no? bueno, Alan David, de verdad, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Muchísimas gracias por aceptar aquí la invitación a Viajando con Frego. Para mí es todo un honor. Espero que creas de verdad mis palabras porque es de corazón que tú me hayas aceptado la invitación a participar aquí en este medio de comunicación, en mi espacio Viajando con Frego, porque esto es un video que va a quedar para siempre y Claro para que mí sí. va a ser un orgullo para todas las empresas o los países que yo vaya, yo voy a decir, yo fui el primero en entrevistar a Alan David Martínez en español. Claro que Porque sí, esto es Frego. para nuestro público, para nuestra gente que nos ve desde Colombia, México, Venezuela, en español, para que entendamos en nuestro idioma todo lo que nos acaba de Sí, contar. claro. No, a mí me parece muy bonito lo que haces porque, pues la verdad, para nosotros que estamos aquí en Japón o muchos compañeros que están en otros países fuera de Colombia, en este caso, se les es muy difícil como conseguir una plataforma, ¿no? Para exponer lo que están haciendo, ¿no? Cómo están representando a sus países. Entonces, eso que estás haciendo está muy bonito, por eso yo, cuando quieras, lo que necesites, sabes que estamos, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por permitirme este espacio, ¿no? Bacano, parce, Para que qué la chimba. gente entienda.
Ahí vamos. Bueno, ¿cómo nos despedimos en mi canal de Viajando con Frego? ¡Pa' acá, pa' acá! Pa' acá, pa' acá. ¡Pa' acá, pa' acá! Parcero, qué chimba. Bacano, bacano. Papi, qué chimba. Ahora sí a tomar cerveza. Ay, pues mira. Así nos caemos otra vez. Ya está.